Qué interesante las tres charlas, ¿eh? Unas charlas interesantes que vienen a abrir esta mesa, que vamos a recortar un poco para ir bien con el tiempo. Te has pasado un poquito de tiempo, o sea que tenemos que recortarte ahora aquí. Te vamos a tener que recortar. No, me prometo no hablar en todo. Me perdonamos. Y así ya. No, ha sido muy interesante y bueno. Astrobiología, búsqueda de vida pues casi aquí y luego transportable, como has dicho, a tal. A mí me gustaría empezar con Curiosity. No, a mí, ¿se me oye, por cierto? Sí, bueno, a mí me gustaría empezar por... has dicho que hay diferencias entre el concepto de exobiología que tenían los franceses y astrobiología. Ahí he perdido los 2 minutos esos. Ahí se te ha ido el momento. Bueno, realmente no es un poco frustrante la cantidad de cosas que se nos escapan, de la falta de conocimiento que tenemos todavía, siquiera aquí, en la Tierra, donde, como decía César, todavía no sabemos cómo se originó la vida. Y entonces imaginar cómo puede ser la vida en otros lados, teniendo en cuenta que eso, no sabemos cómo surgió aquí y no tenemos mucha idea tampoco de si el modelo es el mismo en todas las partes o si puede haber vida, pues yo qué sé, fundada en otros elementos que no sean el carbono. ¿No es un poco frustrante la falta de conocimiento sobre tantas cosas? Es frustrante en general, pero bueno, para eso está la ciencia, ¿no? Para plantear preguntas y luego intentar responderlas. De hecho, la ciencia lo que hace bien de verdad es plantear preguntas. Responderlas ya es otra cosa. Y es un poco frustrante, quizás sí, pero bueno, estamos trabajando en esos campos que son muy difíciles. El origen de la vida, lo decía muy bien César, es complejísimo y desde luego no lo explica la evolución darwiniana porque es el momento en el que empieza, es el punto cero de la evolución darwiniana. Entonces, la gracia de la astrobiología es que a lo mejor las respuestas, como también decía él en su presentación, las respuestas están fuera en lugar de dentro. Imaginaos que encontramos ese iPhone en Marte, ¿no? Una moleculita de RNA, mal ejemplo porque no habría sobrevivido la pobre, pero una molécula de RNA y trazas de cómo ha podido originarse. Estoy fantaseando todo lo que puedo, ¿eh? A lo mejor nos daba pistas a decir, como Marte y la Tierra son primos hermanos y tal, pues igual empezó así la vida aquí. Si hubiera vida congelada de hace 3.500, 3.800 millones de años en otro planeta, de nuestro entorno, nos daría una pista muy buena. De todas formas, en Marte, con lo del Curiosity, quizá estamos confundiendo, porque lo hablé contigo, confundiendo un poco la misión del Curiosity, ¿no? Es decir, ¿qué va a buscar Curiosity? Va a buscar condiciones ambientales, ¿verdad? Efectivamente. Como antes señaló Dani Torregrosa, Curiosity es un laboratorio químico avanzado. Entonces, el lenguaje hace que pensemos en las cosas de determinada forma. Entonces, todos pensamos en el Curiosity como un rover que va a buscar vida. Y realmente lo que es un laboratorio químico avanzado. No puede, de ninguna de las maneras, salvo que un bicho salte delante de una cámara, detectar vida. Ni aún así. Que solamente va a analizar estructuras cristalinas, porque a mí me entusiasma mucho la idea de tener un difractómetro de rayos X allí. Como sabéis algunos, soy muy aficionado a la cristalografía. Va a hacer análisis de composición atómica. Gracias. De composición atómica y otro tipo de análisis, pero en ningún caso va a poder determinar el origen biológico de nada, salvo que encuentre una hemoglobina, como antes ponía Carlos ahí en una especie. Y es poco probable que una hemoglobina sobreviva en el entorno marciano en la superficie o en los entornos debajo de superficie a los que puede acceder Curiosity. Solemos decir que Curiosity es un geoquímico, no un bioquímico. Efectivamente. El mejor geoquímico posible de 1 tonelada puesto en Marte, pero un geoquímico, no un bioquímico. Así es. ¿Tenéis conocimiento de que existan, o que haya la posibilidad de que existan masas de agua líquida bajo la superficie? Porque a la superficie de Marte ya la damos todos como un páramo, es prácticamente imposible que nada sobreviva ahí. Pero ¿hay alguna...? Hay bastantes... ¿De agua líquida? Sí. De agua líquida... Bueno, se supone que hay calor, cuanto más... Hay permafrost, hay agua en el subsuelo, porque de hecho eso ya... sondas europeas, Beagle no llegó, pero lo iba a medir, ¿no? Pero sondas anteriores, órbitas anteriores, habían detectado señales químicas que indicarían que hay agua ahí abajo. Agua en estado líquido, hay gente que dice que sí, pero no es entre los mejores candidatos de tener un océano de agua líquida, como sí lo es sin duda Europa, ¿no? Y las trazas aquellas que salieron en el artículo de creo que era Nature o Science, que estuvimos hablando... eran unas trazas, bueno, que de metano. dependiendo de las estaciones, esas correntías, pero... Sí, bueno, eso podían ser movimientos provocados por una salmuera que en la época del verano marciano podrían llegar a derretirse en la superficie de Marte y podían moverse. Pero a mí me gustaría, si me permites, apuntar una cosa que acaba de decir Michael, que es que tendencia
a proyectarnos a nosotros mismos en nuestra vida diaria y a proyectar nuestra terraqueidad cuando miramos fuera. Tú has dicho, es que claro, cuanto más descendemos, más calor hace. No necesariamente. Buena parte del calor que genera la Tierra tiene su origen por la descomposición de materiales radioactivos, ¿de acuerdo? Y no existe tectónica de placas en Marte, no existe evidencia de que haya un aumento de temperatura hacia el interior. Por lo tanto, lo más probable es que en el caso de existir agua no esté en estado líquido. Ya me has matado. De todas formas, en Marte, imagino que el tema astrobiológico, no soy el más puntero en este tema de todos los que estamos aquí, pero el tema astrobiológico, imagino que en Marte de buscar algo sería vida fósil, que ya no es vida, por supuesto, porque Marte, ya lo dijo James Lovelock, allá por los 60, cuando trabajaba en la NASA, Marte tiene una atmósfera completamente muerta. Y en una atmósfera totalmente muerta, cualquiera que se haya interesado por saber qué es la vida, ¿no?, que es una pregunta bastante chunga, que no se plantean ni los biólogos, sabrá que hace falta no un equilibrio químico precisamente, sino un desequilibrio bastante fuerte. Eso es cierto. Lo que sí es cierto es que en Marte se están produciendo pulsiones de metano de vez en cuando, cuyo origen se desconoce. Ese tema quería tratarlo yo. Presuntas. Presuntas, como todo en la vida. Todo el mundo es presunto. No, pero ¿las trazas son presuntas? Todo es presunto. Esto es presunto, pero como en Animal Farm, ¿no? Hay cosas más presuntas que otras. Y esto por distintos instrumentos han ido viendo. De hecho, es una de las misiones que nos gustaría responder con Curiosity, ¿no? Si se puede aportar otro granito de arena a eso. Si sale metano, puede ser que haya actividad metanogénica, lo que sería la bomba, metanógenas en Marte. Alguien está soñando con eso ya, ya ha escrito cosas. Habría que explicarse cómo leches están viviendo, porque, vale, por ejemplo, estamos investigando ambientes extremos en mi centro, el subsuelo de Río Tinto, y sabemos que hay microorganismos a cientos de metros de profundidad en roca, donde nunca lo sospecharías. Pero hay que explicarse por qué están ahí. En Marte sería más difícil explicarlo. Otra opción es que sean clatratos que dejan liberar gas metano de vez en cuando en función de la presión y la temperatura. Entonces, todas son pruebas indirectas. Lo que se trata es con distintos instrumentos llegar a tener alguna solución razonable y que no... Y una pregunta que quería haceros también. ¿Cómo sabemos cuando lleguemos allí, y el día que lo consigamos, que yo creo que sí, que descubramos un pequeño microbio, que ya iba a ser un gran hallazgo, que no lo hemos llevado nosotros? ¿Cómo podemos estar... Buena pregunta. ¿Cómo podemos estar de acuerdo de que no es parte del equipaje? Tú puedes responder también, César, si quieres. Está lleno de bichos Marte ya, de los que hemos llevado. En las películas los marcianos... Que Bueno, está de todas lleno de formas, bichos que lo hemos llevado nosotros. sobreviven, Curiosity todavía lo ha vemos sido sometido a muchísimas pruebas de todo tipo, calentando a unas temperaturas todos los instrumentos, etcétera. Pero la vida encuentra el camino. Acuérdate de la película. Sí, sí, sí. Pues mira, lo más normal es que si tú pudieras coger el microbio, con la instrumentación que tiene Curiosity no vas a saber nada. En futuras misiones, por supuesto. En futuras misiones, si tú pudieras coger ese microbio y llevarlo a un laboratorio biológico, si lo has llevado desde la Tierra lo caracterizas como terráqueo inmediatamente porque lo clasificas, lo estudias genéticamente, lo estudias morfológicamente y sabes que es terráqueo. Entonces no tiene mayor complicación. Sí me gustaría apuntar otra cosita que decías tú, que es exactamente esa proyección de la terraqueidad. La atmósfera de Marte no necesariamente está muerta. La última hipótesis que se ha lanzado sobre las presuntas erupciones de metano en Marte se basan precisamente en su atmósfera, que los remolinos de polvo que hay allí generan tal clase de electricidad estática que en algún momento se produce una descarga de intensidad suficiente como para hacer que el CO2, que es el componente mayoritario de la atmósfera, reaccione y produzca metano. Y ese es uno de los problemas de la investigación de vida en otros planetas, que incluso el hecho de encontrar algo tan en la Tierra biológico como puede ser el metano, tiene un origen puramente geoquímico. Eso quiere decir, porque a lo mejor la gente se está preguntando por qué es tan bombazo encontrar metano, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial el metano? Pues por su porque origen, en ¿no? la Tierra prácticamente todo, no todo, pero prácticamente todo el metano que conocemos tiene un origen biológico. Entonces, lo más fácil, lo más entusiasmante es decir, pues el metano en Marte tiene un origen biológico. Y no necesariamente, como ya he explicado en alguna otra parte, Volcánico. Verbigracia, mi blog, existen
varias respuestas alternativas. Simplemente el hecho de que en algún momento pueda existir agua líquida, existe un proceso geoquímico que se denomina serpentinización, que da como resultado la aparición de metano. Es algo puramente inerte, no tiene nada que ver con la vida. De hecho, Mendeleev, el de la tabla periódica, argumentó que ese era el mecanismo por el que se generaba el petróleo en la Tierra, pero bueno, eso es otra cosa. Vale. Bueno, hay análogos sobre Marte en la Tierra, y tenemos uno muy cerca, Río Tinto, tú lo conoces bien. La pregunta es, ¿existe alguna criatura terrestre ahora mismo a la que si pudiéramos trasplantar a Marte lograra prosperar tal cual está? La tal E. cual coli se creo que encuentra? había estudios. ¿Podríamos esperar 1 millón de años para verlo? No tengo tanto Esa tiempo. es la respuesta. Joder, con Claro. Javier, ¿no? Claro. Está ya con el cartel de 5 minutos. Dentro Ya, vamos a ir dentro- terminando con Sí. Marte y quiero... Te digo solo media Sí. frase. Sí. Media. Dentro de esos prejuicios antropocéntricos que lastran toda la investigación, uno es los tiempos de la evolución. Los tiempos son de millones de años. Si ponemos E. coli en Marte, no sabemos lo que va a pasar. Y no vamos a vivir lo suficiente para saberlo. Entonces hay que ser más humildes en ese sentido también. Vale, salimos de Marte y a ver si pillamos un poquito Titán, Encelado y Europa. ¿Qué buscamos en cada una? Lo mismo. Vida. Ya, no, pero digo, Buscando lo mismo. son diferentes, ¿no? En una sí hay agua, Marte no, aparte de la congelada de los polos. Europa sí, Encelado tiene mucha agua. Por eso he querido poner esa imagen de los cuerpos con océanos, porque es ahora un poco lo que más mola, ¿no? Aparte que Marte mola, como ya habéis visto en la foto. Pero esos cuerpos con agua parece que son los mejores candidatos a que pueda haber una vida que haya resistido mejor que en Marte. Y también los más complejos de investigar, supongo. Claro, porque hay un gradiente de concentración, hay un gradiente de temperatura, pero hay que llegar al agua. Claro. Pero había una misión, me pareció espectacular, falta dinero evidentemente, de enviar un barco o una especie de nave, ¿no? Que no sé si era Europa o a... Se acaba de aprobar la primera misión que va a estudiar las lunas heladas de Júpiter. Sí. Pero no está claro que vaya a tener nada que perfore los 20 kilómetros de agua que tiene Europa en la superficie y pueda llegar al... 20 kilómetros. Se considera 20 kilómetros de hielo, perdón, de agua líquida, O sea, quiere las decir, grietas. de hielo y 80 de... Si la calientas va bajando, pero luego la comunicación, bueno, los ingenieros de la sala podrán explicar qué pasa con 20 kilómetros de hielo encima, ¿no? Para una señal de algo que está a 8 años de Sí, aquí. no, la tenemos complejidad. complicación aquí con el wifi. Está pues, complicado. imagínate. Brutal, pero fascinante. Pero para mí es el mejor lugar posible para encontrar vida fuera de la Tierra es Europa, más que Marte, porque reúne muchísimas condiciones. Fascinante. Muy bien. Nada. Vamos a continuar con el programa. Además, ahora estamos quitándole tiempo al plátano de Jennifer López, o sea que os vamos a dar las gracias y continuamos con las charlas.